describe de esta forma: del conocimiento de Dios a la sabiduría, del conocimiento humano a la sabiduría de Dios. ¿Por qué se describe el título del mensaje? Bueno, podemos comenzar diciendo que el conocimiento es aquello que nosotros aprendemos desde que vamos a la escuela. Es aquello que vamos aprendiendo de generación en generación, de familia en familia, de las costumbres, cómo nos crían, cómo nos educan, cuál es la tradición familiar. En la escuela, ¿verdad?, aprendemos mucho sobre matemáticas, aprendemos mucho sobre lengua española, aprendemos mucho, hoy en día se basa mucho también en el tema de los idiomas. Cuando vamos a otro nivel más técnico o universitario, entonces nos dan otro tipo de conocimiento para tener herramientas para las cuales necesitamos para poder, digamos, sobrevivir en este mundo, conseguir un buen trabajo, un buen empleo, ganar más dinero. Y siempre andamos buscando la forma de cómo aumentar ese conocimiento de tal manera que traiga valor a nuestra vida en el contexto material o monetario. Ahora, la sabiduría es eso que viene de Dios, dado por su palabra, para que nosotros podamos vivir conforme a ella, no importa cuál sea el tiempo. Esta palabra tiene miles de años y no ha cambiado. Sin embargo, el conocimiento es algo que puede cambiar de un siglo a otro, puede cambiar de un cuarto de siglo a otro, de una mitad de siglo a otro, incluso de unos 10 o 5 años a otro. Puede cambiar rápido el conocimiento. Nosotros los que fuimos a la escuela sin ver ni entender lo que era una computadora o un computador, hoy vemos como los niños, sin ese aparato electrónico, prácticamente no pueden estudiar. Los jóvenes sin un computador, una computadora, prácticamente no pueden estudiar, porque todo está enlazado. Ahora, ¿cómo nosotros aprendimos, los de mi generación? Aprendimos manual, con libros, teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que sacar copias, teníamos que sentarnos horas a leer un libro para poder extraer de ahí el conocimiento que nosotros queríamos. Hoy los muchachos solamente con conectarse al internet, que lo tienen todo a la mano. Entonces, el conocimiento va cambiando dependiendo de la época. Ahora, la sabiduría que viene de Dios permanece para siempre. Y esa es la idea, hermano, que nosotros queremos llevar esta mañana, porque en el contexto que vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo enfrenta una situación bien interesante, de la cual nosotros podemos aprender mucho, no solamente para nosotros, sino también para poder compartirlos con otros y modelarlos a otros. Vivimos en un mundo, primeramente, en el que se exalta el conocimiento. Se exalta aquellas personas que acumulan mucha capacidad para hacer cosas, que pueden dirigir, que pueden manifestarse a los demás con mucha soltura y demostrar una gran capacidad para hacer cosas. Vivimos en un mundo en el que muchas veces la sabiduría de Dios se subestima y se pone por debajo del conocimiento. Pero solo la sabiduría de Dios puede ser dada y puede ser, digamos, traducida a través del Espíritu Santo. El hombre común, el hombre normal, no puede entender la sabiduría de Dios. Así que los invito, hermanos, a que en la Biblia, vayamos aquí a la Biblia, entonces veamos aquí los primeros capítulos de 1 Corintios para ver este encuentro del apóstol Pablo en esta iglesia y lo que significó el tiempo de enseñanza del apóstol. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5, dice de la manera siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense que desde el principio les decía que de esta carta nosotros podemos aprender mucho. ¿Qué es a veces lo que se percibe desde el púlpito de una iglesia? ¿Qué es lo que se nota? ¿El expositor está dando un mensaje que viene dado por la palabra o está haciendo una demostración de conocimiento para que los demás reconozcan que esa persona, ese hermano o esa hermana, es una persona enteramente preparada? ¿Qué es a veces lo que se percibe? Cuando usted conoce la palabra, usted puede rápidamente detectar cuando alguien está sobreponiendo al mensaje, o cuando no está consciente de lo que está hablando, o cuando el mensaje que está dando no se relaciona con el contexto de la palabra de Dios. Y esa es la importancia, hermanos, de nosotros conocer la Biblia. Pablo llega a esta ciudad enviado por el Señor, y yo quiero que veamos el contexto de cómo llega el apóstol a esta ciudad. ¿Cómo llega? Porque nada en las cosas de Dios es casual. Yo quiero que ustedes me acompañen a los Hechos rápidamente para que veamos solo cómo llega el apóstol. Hechos capítulo 18, y veamos allí los versículos del 9 al 11. ¿Cómo llega este hombre de Dios a la ciudad de Corinto? Una ciudad próspera, una ciudad marítima, y por ser marítima los barcos entraban y salían y había mucho comercio. Una ciudad llena de mucho conocimiento, porque era el tiempo de los griegos y todo ese desprendimiento de la época griega y del conocimiento. Así que el apóstol sabe que se está enfrentando a un grupo de personas que van a medir más el conocimiento que la sabiduría que viene de Dios. Y aquí en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 9, hablando el Señor, la palabra de Dios dice, Hechos 18, capítulo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles ¿qué cosa? La palabra de Dios. Un hombre que se describe a sí mismo como fariseo, como hebreo de hebreo, un hombre que se describe como una persona conocedora de la palabra de Dios. Allí entonces dice la Escritura que él les fue a enseñar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pablo no fue a enseñarle el conocimiento ni la experiencia adquirida por los años en su práctica como fariseo, en su vida como hebreo. No, él fue a llevarles la palabra de Dios. Simple y llanamente. Simple y llanamente. Hermanos, esto es lo que Dios dice en su palabra para que nosotros podamos vivir por ella. El gran conflicto, no solo de los que no han creído en el Señor, sino también de los que han creído, es vivir por la palabra. Porque muchas veces ese viejo hombre trata de sobreponerse sobre el nuevo para hacer entonces lo que dice Pablo, para hacer lo que no queremos hacer. Así que así envía y llama el Señor a Pablo a esta ciudad. Por eso Pablo dice en el versículo 3, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y mucho temblor, porque él sabía a dónde iba. Ahora, cuando él dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo digo, hermano, que el propósito de nosotros los creyentes no es persuadir a las personas para que vengan a Cristo, para que vengan a la iglesia. No es persuadir.
Pero uno tiene la percepción de que muchas veces se está persuadiendo a las personas y no se le está presentando la palabra de Dios. De que el hombre tenga la necesidad de acercarse a Dios porque es necesario. Porque fuera de Él nada podemos hacer. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Todo en este mundo es pasajero. Y algún día nosotros vamos a partir de este mundo. Quieran nosotros o no. Pero qué bueno es, por ejemplo, cuando podemos estar en Dios, ¿verdad? Guiado por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y se nos hace la vida y la carga en este mundo mucho más fácil. No es tan sencillo quizás para un hombre como Pablo, si no tuviera un llamado genuino de Dios, ir a esta ciudad a compartir este evangelio. Y dice, sigue diciendo la Biblia, en el versículo 5, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. No es el conocimiento de los hombres. No es que yo haga, digamos, un ejercicio de tener la capacidad de poder proclamar o proyectar con un discurso la palabra. No. Es que en mí realmente se refleje que haya un deseo, una voluntad de que los hermanos y las hermanas conozcan la palabra de Dios. Porque es un beneficio individual que se traduce en un beneficio colectivo. Si yo no conozco la palabra de Dios, si no tengo la capacidad de vivir por la palabra de Dios, ¿cómo yo voy entonces a predicarle la palabra de Dios a los demás? Cuando los demás no ven ese ejercicio espiritual en mi vida. No vamos a ser perfectos, hermano. Eso no. Porque siempre tendremos algún tipo de debilidad, cual que sea. Pero sí que el testimonio, que podamos vivir por la palabra, o que intentemos vivir por esa palabra. Fíjense que nosotros vivimos en un mundo en el que desconfiamos hasta de la sombra. Yo estoy parado aquí y yo veo la sombra mía aquí reflejada por la luz, y yo veo la sombra y esa sombra me sigue donde yo voy, y yo digo, ¿por qué esa sombra me sigue a mí donde quiera que yo voy? Hasta de eso el ser humano hoy desconfía. Las personas, usted hablando de la verdad, sinceramente, no creen. Más fácil creen una mentira. Porque es el mundo que estamos viviendo, hermanos. Y entonces a veces tenemos una cara que no encontramos en quién confiar, con quién hablar, con quién compartir un problema, una necesidad, una orientación. ¿Por qué? Porque todo el mundo, como dice la palabra, digámoslo así, anda buscando lo suyo propio. Y en esta mañana, hermano, con este ejercicio lo que queremos hacer es que nosotros podamos entender por la palabra de Dios que si podemos alcanzar sabiduría de Dios es solo estudiando la palabra de Dios y viviendo por ella, o haciendo el ejercicio de estudiarla y haciendo el ejercicio de vivir por ella, para que esto traiga descanso y paz a nuestra vida. Porque de otra forma, hermano, no podemos tenerlo en este mundo. Y así el apóstol Pablo describe cómo él fue a sus hermanos, no con palabras de hombre, sino con palabras de sabiduría, con palabras de Dios. Los versículos de 2 al 6 nos siguen dando una perspectiva, perdón, los versículos del 6 al 9 nos siguen dando una perspectiva de lo que es la sabiduría de Dios. Leamos esos versículos del 6 al 9 que dicen en 1 Corintios capítulo 2, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la vida. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. El pastor Eliezer y yo siempre tenemos un tema y caemos en una expresión que él la menciona mucho. Tú no puedes amar a quien tú no conoces.
no puedes relacionarte con alguien que tú no conoces. Entonces el Señor sabe quiénes son los que le aman, quiénes son los que le buscan en espíritu y en verdad. Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia, participó en la muerte de Esteban, pedía cartas para perseguir a los cristianos y él estaba convencido de que él hacía lo correcto, hasta que el Señor lo llamó personalmente. Y después de Hechos capítulo 9, nosotros vemos a un hombre totalmente diferente, a un hombre transformado por la palabra de Dios. Probablemente el corazón de Pablo era agradar a Dios, pero no lo estaba haciendo de la forma correcta. Y Dios tuvo que llamarlo personalmente para que lo hiciera de la forma correcta. La palabra de Dios aquí está diciendo, hermanos, que, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Por qué en misterio? Porque las cosas de Dios muchas veces nosotros no las podemos entender. Aún lo que hemos creído, lo que tenemos años en el Evangelio, hay cosas de Dios que uno no la entiende, porque humanamente no tiene lógica. Y ustedes saben que muchas veces hemos puesto ejemplo del mismo caso de la iglesia, de enfermedades de hermanos que están con nosotros, cómo Dios ha permitido que estos hermanos hasta hoy estén con nosotros para testimonio, porque uno lo cree así. Es para que nosotros veamos que Dios está ahí presente como un testimonio. Hermanos que han pasado por enfermedades catastróficas y Dios permite que estén ahí. ¿Saben para qué? Para que cada vez que uno ve a sus hermanos, uno se dé cuenta que el poder de Dios está en la iglesia. No está en ningún hombre. El poder de Él está en la iglesia. Se manifiesta, hermanos, Él en la iglesia. Y la palabra dice, hablando de misterio, porque en el contexto que está diciendo la Biblia es algo que nosotros desconocemos. No tenemos la capacidad para entender. Un misterio, bíblicamente hablando, es algo que el ser humano no tiene la capacidad para entenderlo, sino que Dios tiene que revelárselo de alguna u otra manera. Ahora bien, el versículo 8 en adelante narra algo que probablemente nosotros podamos ponerle mucha atención, porque dice: lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que me aman. Ustedes se imaginan que el hombre, que los hombres que gobiernan este mundo, que los hombres que dirigen por dónde irá la humanidad en los próximos 10 años, hubieran tenido este conocimiento, lo manipulan. Porque el hombre quiere manipular las cosas, aún las de Dios, a su estilo. Y ese es un reto que tenemos todos, no solamente pastores, diáconos, diaconisas, ancianos, no todos nosotros. Tenemos ese reto de no querer manipular las cosas de Dios a nuestro estilo. Por eso la palabra de Dios hace referimiento. Si los príncipes de este siglo, si los hombres que gobiernan, que dirigen el mundo o que han dirigido el mundo en toda la historia de la humanidad, hubieran conocido esto, ¿qué hubieran hecho? Lo hacen a su estilo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Los que le aman. Porque Dios deposita las cosas en aquellos hombres y mujeres que le aman, que tienen la verdadera intención de seguirle en espíritu y en verdad, que no andan buscando ningún beneficio a cambio, sino más que los que no conocen al Señor puedan conocerlo. Y como el apóstol Pablo y otros hombres de Dios de la antigüedad hacían el ejercicio de revelar la sabiduría de Dios que había sido dada a ellos, ¿para qué? Para el beneficio y el crecimiento de la obra de Dios. Hermano, esto es profundo. Esto va más allá de una predicación. Esto conmueve a cualquier hombre o a cualquier mujer que ha decidido seguir una vida plena en Cristo. Es un reto para cada día.
cada vez que uno se levanta en la mañana, cuando va a trabajar, que uno pueda mostrar la gloria de Dios aún en un medio que le es adverso a uno. Que uno muchas veces tiene que negarse a cosas que a los humanos son atractivas, pero uno dice, no, porque si yo doy este paso hacia este lado, entonces estaría limitando o limitándome a las cosas de Dios. La vida es más que la comida y más que el vestido. Y Dios nos va a dar a cada uno de nosotros conforme a como Él lo entienda. Conforme a como Él entienda. Llámese en cosas materiales, llámese en sabiduría, llámese en lo que se llame. Porque Dios es soberano. Dios es soberano, hermano. Así que, hermanos, tenemos que pensar en esto. Que Dios a los que aman, a los que le aman, es que Él se muestra en esta forma. No a aquellos que quieren ese conocimiento para ellos manipularlo a su entendimiento. Sigamos entonces, hermanos, aquí viendo otros versículos de este capítulo 2. Y vamos a ver aquí entonces lo que dice los versículos del 10 al 13. El Espíritu Santo revela lo profundo de Dios. Y no es un tema a veces difícil como de uno exponerlo. Una vez estudiamos nosotros el tema de la Trinidad. Y decir que Dios es el mismo en tres personas, en tres manifestaciones diferentes, es como humanamente algo como complejo de entender. Y un pastor hizo este ejercicio y dijo, ¿ustedes conocen el agua? Claro, todo el mundo conoce el agua. ¿Cuántos estados tiene el agua? 3. Sólido, líquido y gaseoso. Y al final, ¿qué es? Agua. Ese es el ejemplo de Dios. No importa la manifestación que usted lo vea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Dios. Para uno entender eso, a veces, hermano, cosas de la Biblia, solamente el poder de Dios le ayuda, el Espíritu Santo le ayuda a uno a entenderlo. Este tipo de sabiduría. Entonces aquí, vayamos a ver entonces de nuevo estos versículos. Pero Dios versículo 10 estoy leyendo, hermanos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién te puede conocer a ti más que tú mismo? ¿Quién puede saber lo que tú piensas, lo que tú sientes en tu corazón, la intención de tu corazón? Eres tú. Nadie sabe, por ejemplo, en un momento lo que tú piensas, lo que tú sientes, el deseo que tú tienes internamente. Eso no sabe, eso nadie lo sabe, solo lo sabes tú. Yo puedo estar sentado con mi esposa viendo una película. Ella no sabe en un momento lo que yo estoy pensando, porque estamos los dos viendo un televisor. Ni yo sé lo que ella tampoco está pensando. Solo el espíritu del hombre sabe lo que hay en el hombre. Esta es la parte que la Biblia lo está aquí refiriendo. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino ¿cuál? El espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Cuando la iglesia toma un camino, toma una ruta al estilo del mundo, usted verá que esa iglesia o esa congregación se va a ir desmembrando poco a poco. ¿Por qué? Porque donde no está la sabiduría de Dios, donde no está lo que Dios da a hombres y mujeres para dar en su obra, se va deshaciendo, porque Dios no está en ese lugar. Recuerden, hermanos, que Dios no habita en templos, en
casas. Cuando estudiamos, una vez que estábamos estudiando sobre el templo, hacemos mucho el hincapié. En la antigüedad, Dios andaba en un arca, ¿verdad? Moisés se propuso hacer una edificación para Dios, una casa preciosa, porque él dijo, pero yo vivo en algo precioso y Dios no tiene casa. David también se propuso lo mismo, pero al final Dios no habita en cuatro paredes, Dios habita en nosotros. Y es para que cuando Él habita en nosotros, nosotros podamos ser la manifestación de su gloria frente a los demás. Las cosas de Dios no se revelan por el conocimiento que trae el mundo, no se revelan por el espíritu del mundo, sino por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, que Dios quiera que nosotros podamos alcanzar ese nivel de entendimiento. Por último, hermano, quisiera ver con ustedes a los versículos del 14 al 16. Los versículos de, gracias, Yere. Los versículos del 14 al 16 dice la palabra de Dios, estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Hermano, no hay forma a que un hombre que no tenga el Espíritu Santo, usted le pueda hacer entender las cosas de Dios. Recuerdo en una de mis meditaciones en la mañana que yo hablaba de la obra del Espíritu Santo, la obra en el mundo y la obra en la iglesia. En el mundo, el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado. No en la iglesia, no soy yo que te convenzo a ti. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Yo solamente tengo la capacidad de presentarte el Evangelio, pero el Espíritu Santo hace una obra especial en la iglesia y en el mundo. Por eso el mundo no puede discernir las cosas de Dios. Por eso para el mundo el Evangelio es su locura. Dice la palabra, para los que se pierden, el Evangelio es, ¿qué cosa? Locura. Hermano, y eso es algo tan bello que a veces las personas ven el Evangelio como si fuera una cárcel terrenal en la que el hombre se aparta. Sin embargo, cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce la palabra, usted es una persona libre. Porque Romanos capítulo 8 dice que ni la muerte ni la vida, que es la cosa más grande que un ser humano pueda ver, ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo futuro, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es algo, hermano, increíble. Dice el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién puede darle órdenes a Dios? Ahora, el hombre, la mujer que se ha preocupado por conocer a Dios a través de su palabra, tiene, como dice la Escritura, tiene la mente de Cristo. Sabe cómo conducirse. Y yo repito, hermanos, es un reto para todos. Que nosotros podamos pensar cada día, en cada situación, como creyentes. No solo en la iglesia, en toda la situación, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el vecindario. Porque ustedes saben que hablando entre hermanos y honestamente, a veces ese viejo hombre sale que uno tiene que detenerlo. No, tú no puedes salir así. Tú tienes que quedarte ahí abajo. Ese viejo hombre sale muchas veces. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, hablaba el apóstol Pablo, lo que no hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. Si un hombre de esa estatura espiritual dijo eso,
cuánto más nosotros que somos aprendices en este camino. Así que hermanos, en esta mañana yo les invito, les animo, que podamos acercarnos a Dios a través de su palabra, conociendo la palabra de Dios, estudiando, escudriñando, no para nosotros tener quizás en un momento una discusión bíblica, que es sana, es buena, sino para poderla aplicar a nuestras vidas y también poder enseñar con eso a otros. Dios nos bendiga, hermanos, y que nos ayude a entender que el conocimiento del mundo jamás se va a comparar con la sabiduría de Dios. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos en esta mañana este tiempo. Mi Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Míranos nosotros, Señor, aquí a tu iglesia, con hambre y con anhelo, Señor, de seguirte. Ayúdanos, Señor, siempre a que tú nos encuentres fiel, haciendo, Señor, cada día lo que nos toca. No solamente pensando en las cosas de este mundo, que es pasajero y perecedero, sino también pensando en las cosas eternas, Señor, que permanecen para siempre. Sabiendo, Señor, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Permite, Padre, que este grupo de hijos tuyos puedan aprender a redimir el tiempo, Señor. Muchas gracias por tu obra, por cada hermano y por cada hermana comprometido en este lugar, Señor. Aquellos hermanos que aportan su tiempo, con sus ofrendas, con sus oraciones, Señor, con su buena voluntad. Te pedimos, Señor, una bendición especial. Para aquellos que aún no te han conocido, Padre, que tú les permitas que ellos puedan dar un paso de fe, para que puedan venir al conocimiento de Cristo y así de una vez para siempre recibir salvación, redención y vida eterna. Padre, que las puertas de esta iglesia estén siempre abiertas para cubrir cualquier necesidad de cualquier ser humano, no importando que sea creyente o no, pero que sí la manifestación